Hola, en este segundo video sobre la oración nos detendremos todavía un poco en las características de la oración cristiana. Jesús es la cumbre. Hace poco me preguntaba una persona si antes de Jesús alguien más tuvo al Espíritu Santo. Y me hizo pensar que efectivamente en el Antiguo Testamento los profetas hablan inspirados por el Espíritu Santo. Las buenas acciones que realizaron los patriarcas y las personas que aparecen en los libros del Antiguo Testamento, pues estaban ayudados por el Espíritu Santo. La Virgen, por supuesto, fue concebida sin pecado por una gracia especial que le llegó por el Espíritu Santo. Pero el ungido, el que tiene completamente el Espíritu Santo y por lo tanto lo puede dar, pues es Jesús. En su humanidad, como dice San Pablo, habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Él es la perfección, como decíamos al inicio, Él es la cumbre. Él es Dios y hombre. Y toda santidad es una imitación de Cristo. Toda santidad consiste en estar cada vez más unidos a Él. Por eso dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: la oración es plenamente revelada y realizada en Jesús. La oración es algo que está en Jesús y que Él nos comparte, algo que nosotros podemos recibir de Él, y al ver su vida, al leer su vida, al meditar sus acciones, sus palabras, pues entrar en esa dimensión. Él mismo, como hombre, vivió sumergido en la oración y vemos cómo progresaba. Mira lo que dice Benedicto XVI en una audiencia del año 2011. La oración de Jesús atraviesa toda su vida como un canal secreto que riega su existencia, las relaciones, los gestos, y que lo guía con progresiva firmeza a la donación total de sí según el proyecto de amor de Dios Padre. Jesús es el maestro también de nuestra oración. Más aún, Él es nuestro apoyo activo y fraterno al dirigirnos al Padre. Por eso vamos a detenernos al inicio de esta segunda sesión en la oración de Jesús. Cómo desde el inicio de su vida pública Jesús aparece en oración. En esta misma audiencia continúa el Papa Benedicto explicando la oración de Jesús en ese momento inaugural de su vida pública. Un momento especialmente significativo de su camino es la oración que sigue al bautismo al que se somete en el río Jordán. El evangelista Lucas señala que Jesús, después de haber recibido junto a todo el pueblo el bautismo de manos de Juan el Bautista, entra en una oración muy personal y prolongada. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él. Precisamente este estar en oración, en diálogo con el Padre, ilumina la acción que realizó junto a muchos de su pueblo, que acudieron a la orilla del Jordán. Orando, él da a su gesto del bautismo un rasgo exclusivo y personal. El bautismo de Juan era un bautismo de conversión. Ellos llegaban, le decían sus pecados y San Juan los bautizaba. Ese bautismo significaba una conversión, es un bautismo de conversión, de renovación, de una nueva vida.
La gente que acudía a Él se sentía regenerada. Ya vamos a dejar nuestra vida mala de pecado y vamos a comenzar una nueva vida de relación con Dios, una vida de santidad. Pues Jesús no necesitaba ese bautismo, porque Él es santo. Por eso San Juan le dice a Jesús, ¿cómo? Yo soy el que tiene que ser bautizado por ti. Pero Jesús le dice, no, bautízame de todos modos. Es así como debemos cumplir toda justicia. Esa justicia es la santidad. La santidad que se va a realizar en nuestra vida. Jesús ya era santo, pero nosotros no. Y para incorporarnos a Él, Él carga con nuestros pecados, se hace pecado a sí mismo, como dice San Pablo. Y toda su vida es una vida de estar con los pecadores para cargar con nuestro pecado y llevarlo a la cruz y destruirlo. Jesús está en oración todo el tiempo. En ese primer pasaje de el bautismo en el Jordán, se nos revela cómo estando en oración, pues entra en diálogo con su Padre, en presencia de su Padre, como que se revela esa dimensión que está ahí presente. Y el Padre dice, este es mi Hijo, el amado. Y aparece el Espíritu Santo. Jesús nos revela a la Trinidad. En este primer pasaje de la vida pública de Jesús descubrimos que hace oración. Pero no es que ahí comenzara a hacer oración. Comenta Benedicto XVI. En el trasfondo de esta extraordinaria oración está toda la existencia de Jesús, vivida en una familia profundamente vinculada a la tradición religiosa del pueblo de Israel. Lo muestran las referencias que encontramos en los evangelios: su circuncisión, su presentación en el templo, como también la educación y formación en Nazaret, en la Santa Casa. Ahí estuvo Jesús 30 años de vida oculta, que eran años en los cuales Él iba preparando su misión. Estaba en presencia de su Padre, venía a hacer la voluntad de su Padre, tanto así que cuando sucede el pasaje del niño perdido y hallado en el templo, cuando la Virgen y San José lo encuentran, le preguntan, ¿qué haces aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? Y te acuerdas lo que responde Jesús. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre? Está en diálogo con su Padre y a través de esos signos, de esas respuestas, muestra esa relación única que Él tiene con Él. Precisamente nuestra oración ha de ir por esa línea de cumplir toda justicia, de entrar en una relación con Dios tal, de hijos de Dios, que queramos siempre y sobre todo hacer la voluntad de nuestro Padre, por amor. Eso es la santidad, unirnos a Cristo, parecernos a Él, actuar siempre como Él actúa. Y para eso es importante, esencial, la oración. En el compendio del Catecismo se pregunta, ¿de quién aprendió Jesús a orar? Conforme a su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía. Pero su oración brota de una fuente más secreta, puesto que es el Hijo Eterno de Dios, que en su humanidad santa dirige a su Padre la oración filial perfecta. Por eso la oración cristiana es infinita, porque es participar de la oración de Cristo. Es una participación real. Así lo expresa Benedicto XVI. También en nuestra oración nosotros debemos aprender cada vez más a entrar en esta historia de salvación de la que Jesús es la cumbre. Renovar ante Dios nuestra decisión personal de abrirnos a su voluntad. Pedirle a Él la fuerza de conformar nuestra voluntad a la suya. Y en toda nuestra vida, en obediencia a su proyecto de amor por nosotros.
descubrimos la oración presente en toda su vida. Desde ese momento en el que responde a sus padres, son las primeras palabras que tenemos de Jesús, hace referencia a que está cumpliendo la voluntad de su Padre, hasta las últimas palabras de Jesús, que son oración. ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesús? ¿Te acuerdas? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En la cruz, Jesús pronuncia 7 palabras, 7 frases, de las cuales algunas de ellas están dirigidas directamente a su Padre. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es lo primero que dice. Es una oración especialmente perfecta porque Jesús viene a dar gloria a su Padre y a salvarnos. Y esa salvación exige el perdón y nos está ahí perdonando, nos está disculpando. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Que también es una ejaculatoria muy hermosa que nosotros podemos repetir. Cuando vemos que hay pecado por ahí, que se le ofende a Dios, podemos decirle a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús también se dirige a su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es el inicio de un salmo en el cual se habla precisamente de esa experiencia de separación, pero que termina en un acto de confianza y de abandono en Dios. Ese es el contexto de esas palabras. No es que el Padre se haya olvidado de Jesús, sino que Jesús está experimentando esa separación de Dios para acompañarnos. Y finalmente esas palabras de entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y junto con su espíritu, pues todos nosotros que somos parte de Él, que somos parte de la iglesia. Tengo aquí un punto del catecismo que precisamente habla de esa unión con Cristo. Nuestra oración es siempre la oración de Cristo. Nuestra oración cristiana, pues es estar unidos a Él y que Él hable en nosotros y nosotros hablemos en Él. Es el punto 2602. Jesús se retira con frecuencia a un lugar apartado, en la soledad, en la montaña, con preferencia durante la noche para orar. Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en la encarnación. Los ofrece al Padre ofreciéndose a sí mismo. Él, el Verbo que ha asumido la carne, comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos. Comparte sus debilidades para librarlos de ellas. Para eso le ha enviado el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. Por eso decimos que la oración cristiana no es un simple ejercicio mental, sino que es unirnos a Él y que Él hable en nosotros y nosotros hablemos en Él. Estar en sintonía con su corazón, estar en sintonía con sus palabras, desear dar gloria a Dios, desear hacer la voluntad de Dios, desear el bien para todos. Para terminar esta pequeña introducción en la cual hablamos de la oración de Jesús, debemos detenernos un momento al pensar en la gran riqueza que es la vida de oración. Si es la oración de Jesús, su vida íntima en su corazón humano con su Padre, pues eso es infinito. Y si eso se aplica a nuestras circunstancias personales, ¿cómo podemos ver el mundo de un modo distinto si estamos unidos a Él? Y si procuramos que sus palabras estén en nosotros y nosotros estar unidos a Él con sus mismos sentimientos. Pensemos en el mundo material. Hay una variedad impresionante de criaturas, de animales, de
árboles, de flores, de frutos, de peces, de estrellas, es de colores, de sabores, de olores. Es una maravilla este mundo natural. Pues el mundo natural es así. El mundo sobrenatural es todavía muchísimo más hermoso, muchísimo más variado, muchísimo más interesante. Eso es el mundo sobrenatural, donde están los ángeles, donde están los santos. Ahora Dios mismo, pues es la fuente de todo. Pues hablar con Dios, estar unido a Él, pues es algo que vale la pena buscar y aprender a hacer. Y nuestro maestro es Cristo. Por eso hemos de leer su vida, meditar sus acciones, sus palabras, y pedirle que nos enseñe a orar como sus apóstoles se lo pidieron. Señor, enséñanos a orar como San Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y qué dice Jesús cuando le piden eso? Pues explica el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que es la oración más perfecta que hay. Y que, pues, más perfecta porque la enseñó Jesús. La inventó Él, nos la enseñó. Y en esa oración que podemos repetir muchas veces al día y ojalá lo hagamos, en esa oración se concentra lo más importante que hemos de desear. Las tres primeras peticiones, que son espirituales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Querer hacer eso, si quisiéramos hacer eso, si buscáramos hacer eso, muchos de nuestros problemas se resolverían. El Padre Nuestro es una oración trinitaria. No simplemente estamos dirigiéndonos al Padre, estamos obedeciendo a Jesús, nos unimos a sus palabras para dirigirnos al Padre, y lo hacemos porque el Espíritu Santo nos lo permite. Al decir Padre Nuestro, leemos en el Catecismo, es al Padre de nuestro Señor Jesucristo a quien nos dirigimos personalmente. No dividimos la divinidad, ya que el Padre es su fuente y origen, sino confesamos que eternamente el Hijo es engendrado por Él y que de Él procede el Espíritu Santo. No confundimos de ninguna manera a las personas, ya que confesamos que nuestra comunión es con el Padre y su Hijo, Jesucristo, en su único Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es consustancial e indivisible. Cuando oramos al Padre le adoramos y le glorificamos con el Hijo y el Espíritu Santo. Y insistimos en esto porque la oración cristiana tiene que ser adecuada al dogma cristiano. Y el dogma principal de nuestra fe es la Santísima Trinidad. Nuestra oración siempre tiene que ser trinitaria, cristiforme. Y aunque no lo hagamos explícitamente, pues sí, estamos implícitamente reconociendo que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el con el que dialogamos, porque estamos unidos a Jesús, porque Él es el camino que nos permite hablar con Él. Y como decíamos, es un abismo. Mira lo que dice Santa Catarina de Siena. Tú, Trinidad eterna, eres un mar profundo, donde cuanto más me sumerjo, más encuentro, y cuanto más encuentro, más te busco. Eres insaciable, pues llenándose el alma en tu abismo, no se sacia, porque siempre queda hambre de ti. Trinidad eterna, deseándote verte con luz en tu luz. Oh abismo, oh deidad eterna, oh mar profundo, ¿qué más podrías darme que darte a ti mismo? Nos hemos detenido un poco en el misterio de la oración de Jesús. Y eso nos da muchas luces para querer meditar más su vida,
para querer acudir más a Él, para ilusionarnos con crecer, aprender a hacer oración y que la oración invada toda nuestra vida, que vaya configurando nuestro corazón, que vaya haciendo que seamos mejores. Pero este camino tiene un atajo, tiene una suavidad especial, porque ahí nos encontramos con María. Vamos a detenernos ahora un momento en la oración de María. La Virgen María es la persona humana más cercana a Dios. Por lo tanto, es un modelo muy cercano a nosotros. A la vez, es lejana porque ella es inmaculada, llena de gracia, no tiene nada que ver con el pecado. Nosotros somos pecadores. Y ella es además Madre de Dios. Tiene ese privilegio único y para el cual Dios la hizo inmaculada. Es lejana también por eso. Sin embargo, en su vida vemos que la oración es lo que la lleva a estar siempre disponible a Dios y la vemos siempre recogida en oración. Un punto del catecismo dice al final: Fiat, esta es la oración cristiana, ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Fiat significa hágase. Es la respuesta que da la Virgen al ángel cuando le dice que va a ser la Madre de Dios. Y ella dice: hágase en mí según tu palabra. Fiat mi, hágase. Fiat. Esta es la oración cristiana. Ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Dios se nos entrega. Ahora, ¿cómo se corresponde a esa entrega? Pues entregándonos a Él. El amor con amor se paga. Pues en la Virgen vemos ese movimiento de entrega a Dios. Dios se entrega a ella. Dios se entrega a través de ella. Y ella responde con total docilidad: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Fiat. Pues vamos a ver el punto completo del catecismo, que va repasando un poco el papel de la Virgen, cómo su oración es esa perfección en la respuesta a lo que Dios dice. La oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos. La aurora es esa luz que se comienza a ver ya en el horizonte antes de que sale el sol. Pues la Virgen es la aurora porque es la que viene antes del sol, de Jesús. La oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos. Antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo, su oración coopera de manera única con el designio amoroso del Padre. Se representa a la Virgen en oración, en muchos cuadros de los que por ejemplo ahí se ve la Virgen recogida con un libro, con un texto en el que medita. La Virgen conocía muy bien la Sagrada Escritura, pues ya está en oración, antes de la encarnación. En la Anunciación para la concepción de Cristo, ahí está recogida en oración. En Pentecostés, para la formación de la Iglesia, cuerpo de Cristo. En la fe de su humilde esclava, lo que decíamos, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. En Adán y Eva, ese don de Dios no encontró esa respuesta, esa confianza que Dios esperaba, y desconfiaron de Dios nuestros primeros padres, se separaron de Él. Dios promete la redención.
y habla al pueblo, habla a los patriarcas, luego habla a través de los profetas, y el pueblo responde. La Virgen, hija predilecta del pueblo judío, pues conocía esas oraciones. Hace rato leíamos como ¿quién enseñó a orar a Jesús? Pues humanamente la Virgen. Le enseñó pues los salmos, le enseñó el modo de rezar del pueblo que confiaba en Dios. Esa es la oración, la respuesta al don de Dios. En la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. La que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Fiat. Esta es la oración cristiana. Ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Pues aquí nuevamente se nos muestra que la oración no es una actividad más que hace el hombre. Yo hago ejercicio, luego voy con mi familia, luego trabajo, luego hago oración. Es una actividad más que tiene el mismo valor. No, la oración tiene que ser algo habitual, algo que dirige constantemente nuestra vida, que orienta nuestra vida y le da un sabor especial. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, nos dice Jesús en el Evangelio. Ustedes que me escuchan, ustedes que están atentos a mis palabras, son luz, son sal, y su vida es luminosa para ustedes mismos y para los demás. Su vida tiene sabor, tiene gran sentido, tiene gran utilidad. Pues así la oración está llamada. Ya veremos más adelante los tipos de oración que hay, que es la contemplación, la oración vocal, la oración mental, la oración litúrgica incluso. Todo tiene que ser oración, unificado por esa respuesta del hombre a Dios. Fiat, esta es la oración cristiana, ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Ese es el objetivo, llegar a ser todo para Dios, que todo lo nuestro sea para Dios. Decíamos hace un rato que la oración cristiana, que tiene como centro a Cristo, ha de ser trinitaria, porque Jesús es el Hijo. La Virgen es hija predilecta de Dios, por supuesto, pero también con Dios Padre comparte un privilegio especial. Dice Santo Tomás, María es la única que junto a Dios Padre puede decir al Hijo Divino, tú eres mi Hijo. Obviamente la Virgen es madre de la humanidad de Jesús. La Virgen engendra la humanidad de Jesús, no su divinidad. El único que engendra la divinidad es Dios Padre, desde la eternidad. Y así lo decimos en el credo. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre. Se hizo hombre, pues la Virgen es la que engendra la humanidad por el don del Espíritu Santo. Pero esa humanidad existe en la persona del Verbo. Por lo tanto, ella es madre de esa persona, porque esa persona está unida a esa naturaleza humana, en la unión, como dicen los teólogos, la unión hipostática. Pues la Virgen tiene una relación especialísima, una identidad de alguna manera con Dios Padre. Es la única que junto con Dios Padre puede decir al Hijo Divino, tú eres mi Hijo. La Virgen es madre del Hijo. Le dice, hijo mío. Y al decir esas palabras ya hace oración. La Virgen es esposa del Espíritu Santo.
por medio del Espíritu Santo, ella engendra a Jesús. Pues esta criatura tan perfecta y tan bendecida, Dios nos la ha dado como madre, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y es la madre de Cristo. Nos la ha entregado para que con su cariño, su amor, pues podamos llegar al cielo a través de su mediación. Dios quiere que a través de ella recibamos muchas gracias. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a acudir a la Virgen? ¿Por qué vamos a acudir a los santos y podemos acudir directamente a Dios? Pues sí, podemos acudir directamente a Dios y es muy bueno que hablemos directamente con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Pero Dios, que es esa familia, al crearnos, nos ha creado también como familia. El cuerpo de Cristo es una familia. Y la Virgen es la Madre de Cristo. Los santos son los que ya están en el cielo. Y así como recibimos beneficios también de nuestros hermanos mayores, no solo de nuestros papás nos cuidan a través de nuestros hermanos y nos alimentan también, nos sirven a través de ellos, nos ayudan, nos educan a través de ellos, pues también Dios quiere mantener esa continuidad. Es muy lógico, muy humano, es un gesto muy de condescendencia con nosotros. Pues nos da a la Virgen y nos pone ese ejemplo maravilloso. Desde el sí dado por la fe en la Anunciación y mantenido sin vacilar al pie de la cruz, la maternidad de María se extiende desde entonces a los hermanos y a las hermanas de su Hijo, que son peregrinos todavía y que están ante los peligros y las miserias. Jesús es el único mediador, es el camino de nuestra oración. María, su madre y nuestra madre, es pura transparencia de Él. María muestra el camino, es su signo, según la iconografía tradicional de Oriente y Occidente. Ahí aparece esa palabra, me parece que es griega, odigitria, que busqué y es una representación de la Virgen, que es esta. Mira la expresión que utiliza aquí el punto del catecismo. María, su madre y nuestra madre, es pura transparencia de Él. La Virgen nos lleva a Jesús. Siempre que hablamos con ella, siempre que nos dirigimos a ella, acabamos en Jesús. Es pura transparencia de Él y ella lo que quiere hacer es mostrarnos a su Hijo, darnos a su Hijo, que nos parezcamos a Él y nos va ayudando ya que ella lo conoce, ya que ella lo educó, lo fue formando. Ella le enseñó a rezar, como leíamos hace un rato. Otra característica de la oración, de toda oración, es el reconocer a Dios, el engrandecer a Dios. Pues cuando engrandecemos a la Virgen, engrandecemos a Dios porque reconocemos los dones de Dios en ella. Cuando acudimos a la Virgen también le pedimos que nos ayude. Acudimos para alabar y acudimos para pedir. Eso lo vemos perfectamente en el Ave María, que en la primera parte pues, reconocemos los dones que recibió de Dios. Llena de gracia, el Señor es contigo. Así la saluda el ángel Gabriel cuando la Anunciación. Llena de gracia, el Señor es contigo. Y luego su prima Santa Isabel le dice, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Son alabanzas a María. Juan Pablo II comenta cómo a María la alaba el cielo con la voz del ángel. A María la alaba la tierra y la historia del pueblo judío con la voz de su prima. Como que todo el universo se centra en que ella es el portal por el cual entra Dios.
la raíz por la puerta por la cual entra Dios. Y en el centro de la de María, Jesús. Ella nos lleva a Jesús. El fruto de tu vientre, Jesús. Y ya que alabamos a Dios, al alabar la gracia y la perfección de su criatura, acudimos a ella para pedirle, para que interceda por nosotros ante Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Finalmente, hablemos un poco de la oración litúrgica. La oración litúrgica es la oración de la Iglesia, la oración que se hace en la celebración de los sacramentos, la oración que se hace en la recitación de la liturgia de las horas que hacen los sacerdotes, por ejemplo. Esa oración es como oficial, son oraciones ya escritas. Se trata que la mente acompañe esas oraciones. La misa es una oración, es un constante dirigirnos a Dios. De la misa de nacer el resto de la oración, a fin de cuentas. Decíamos como el fiat es la oración cristiana, es entregarse a Dios, recibir el don de Dios para entregar. Pues la misa es pues, recibir a Dios y nosotros mismos que nos ofrecemos a Dios. Todo nuestro día ha de ser una misa porque todo nuestro día se puede ofrecer a Dios con actos de oración interiores de ofrecimiento, desde el ofrecimiento de obras en la mañana hasta que a lo largo del día vamos dirigiéndonos a Dios y decirle, te ofrezco esta hora de trabajo, te ofrezco este alimento, te ofrezco este rato de oración, voy a hacer un rato específico de diálogo con Dios. Pues así también la liturgia ha de ser acompañada por una oración interior, no simplemente repetir las oraciones cuando vamos a misa y escuchamos y decimos, o cuando asistimos a algún otro sacramento. Por supuesto, en la confesión nos encontramos con Dios especialmente y le abrimos el corazón y nos habla a través de los consejos del sacerdote, nos perdona y repetimos ahí algunas palabras que han de ser oración. La oración es de la Iglesia, decíamos, pues porque la oración ha de ser cristiana y Cristo, pues su cuerpo es la Iglesia. Por eso la oración siempre tiene que ser en beneficio de los demás. O sea, más bien, toda oración beneficia a los demás. Aunque no estamos rezando específicamente por las personas, cuando nosotros rezamos, eso ayuda a los demás por la comunión de los santos. Y siempre, cuando pedimos algo, pues ha de ser también en beneficio de los demás. Nunca podemos hacer una oración cristiana, una oración eclesial, pidiendo que a alguien le vaya mal. Pues eso pues no sería una contradicción. O sería una oración pues, que no sería cristiana realmente, porque no fomentaría la caridad. Toda oración, como decíamos, beneficia a la Iglesia. Toda oración es benéfica para toda la humanidad, a fin de cuentas. Hay dos patronos de las misiones de la Iglesia. Uno es San Francisco Javier, que fue a tierras muy lejanas a anunciar la palabra de Dios y que bautizó a miles de personas y enseñó a muchos a rezar. Hay unas cartas muy hermosas que escribió a San Ignacio de Loyola donde hablaba de cómo llegaba a los lugares y le faltaba tiempo para enseñar a la gente. Todo el mundo quería aprender y no lo dejaban irse hasta que les enseñara un poquito, a rezar un poco. Y él pues no le daba tiempo ni de comer ni de rezar sus oraciones. Y decía, cómo me gustaría ir a la Universidad de París para decir a la gente, miren, necesitamos que todas esas cosas que aprenden aquí sirvan a los demás. Bueno, pues uno de los patrones de las misiones es San Francisco Javier y otro es, bueno, pues porque él fue a las misiones, él estuvo ahí. Y otro es Santa Teresita de Niño Jesús, que estuvo en su convento encerrada, nunca fue de misiones. ¿Pero por qué ella es patrona de las misiones? Pues porque ella rezaba muchísimo por las misiones. Y su oración fue muy eficaz. Toda oración ayuda a la Iglesia. Y una oración hecha específicamente por esas intenciones
pues ayuda más todavía. Pues esas son algunas características de la oración. Continuaremos en el siguiente video, ya redondeando este tema para detenernos un poco más en la oración mental, oración vocal, la contemplación, etc. Eso es todo por hoy. Chao.